Mañana se cumplirá una semana de que reabrieran las puertas de la Escuela 123 de Jardines de Hipódromo. Episodio harto publicitado, lo comentamos acá extensamente. Una semana antes y tras una pelea entre alumnas que implicó una intervención y convocatoria a sus madres, un grupo de personas, una de estas madres incluida, ingresó al centro educativo y agredió a niños, docentes y también a padres. Lo extraordinario del hecho, la violencia, la situación, los distintos actores que se involucraron, los días sin clase, etcétera, eclipsó otros debates que se estaban dando por esos mismos días en el frente educativo, por ejemplo, la discusión presupuestal, algunos cambios en asignaturas de secundaria y la pertinencia del instrumento de la repetición, por tirar algunos. Vamos a conversar de todos estos temas, incluyendo el episodio de la Escuela 123 con Pablo Cayani, presidente de la ANEP y desde la semana pasada ex dirigente de ADEMU Montevideo. Bienvenido, Buenas Pablo, ¿qué tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? ¿Podemos despejar esa última variable? Si vamos a conversar de todo eso, vas a tener un Bueno, programa de vamos a 24 tratar de horas. sobrevolar eso, ¿no? Venís de 6 horas de parlamento o más. Sí, vengo Sí. ya con el cuerpito Bueno, caliente. Bueno, y somos 3 contra 1. ¿Cómo es el tema de la desafiliación? ¿Con qué explicación te quedaste del motivo por el cual se te desafilió? No, creo que la explicación o no, eso le corresponde al sindicato. A mí lo que me corresponde, como cualquier decisión sindical, es acatarla. Y no mucho más. Algunos hablaban del sentido de la oportunidad, justo se da en el marco de este conflicto por la agresión en la Escuela 123. Desde ADEMU se explicaba que en realidad estaba la incompatibilidad del cargo jerárquico con digamos, la afiliación sindical. ¿No tenés claro eso tampoco? No creo que yo comentando la resolución colabore mucho a las cosas que tengo que colaborar, entonces prefiero guardarme lo que pienso. ¿Y cómo te sentís con respecto a que te desafilen como maestro de este sindicato? Y bueno, no sé, tenía más de 25 años ahí adentro. Voy a extrañar el club. Una más, a ver si avanzamos en algo. ¿Cómo vivís esa tensión explícita cuando tomaste la decisión de asumir este rol? Esa tensión que ahora termina eclosionando con esta decisión del sindicato, pero ¿qué pasa con el dirigente sindical que asume un rol de gobierno? Vos internamente, ¿cómo lo vivís? ¿Qué cosas te planteaste a la hora de alguna forma terminar dando la vuelta al mostrador? Sos la misma persona, pero claramente con roles y compromisos distintos. Yo ya tuve esta tensión. Cuando estuve en primaria fue electo por los docentes. La Federación Uruguaya de Magisterio había conformado una lista con una pluralidad de sus corrientes, con un equipo de trabajo y con un programa que se discutió en un congreso. Lo que sucedía ahí es que los consejeros electos por los docentes teníamos autonomía respecto a las resoluciones del sindicato, ¿no? Si no, era como muy difícil gestionar, porque cuando gestionás tenés que tomar un montón de decisiones. Muchas veces son decisiones que el sindicato no consideró o que tiene otra posición respecto a un tema, y hay que valorar en cada cuestión concreta que se está afectando, y creo que funcionó bastante bien. En este caso tenemos otra lectura. Claro, no es lo mismo igual ser electo desde el gobierno que electo desde el gremio docente, ¿no? No, eso está claro. Yo estoy en un cargo designado por el presidente de la República, no por elección de los docentes. Que pasadas las semanas de este episodio de la Escuela 123, ¿es un parteaguas en la historia de la educación y digamos, del relacionamiento entre docentes y padres? ¿Hay algo que se rompió? Bueno, yo he escuchado así que hay como ahora, viste que cada vez que tenemos un lío en Uruguay aparecen 3 millones de especialistas en eso, ¿no? Todas las situaciones de violencia en las instituciones educativas son un problema por la regla número 1 en la institución educativa, que es que no se puede resolver los conflictos de forma violenta. Pero además, toda situación de violencia que inicia en una institución educativa, vos sabés dónde empieza, pero no sabés dónde termina, como cualquier situación de violencia en la calle, en la cancha, en cualquier lado. Yo creo que lo que tenemos acá es un episodio que
afortunadamente es inadmisible por parte de la sociedad. Cada vez que hay un episodio de este tipo en una institución educativa no es tolerable. Yo lo ponía como ejemplo, es esa semana que nosotros estábamos con esta discusión de cómo hacíamos para recomponer las condiciones, para acompañarle a esa comunidad, a ese colectivo docente, a los gurises, a la familia, hubo agresiones a 2 equipos de salud. Y creo que trascendió la del clínica, más en algún apartado de prensa, y la otra no trascendió mucho. Y esto da cuenta de que en realidad para la sociedad uruguaya la institución educativa es un lugar a preservar muchísimo. Y creo que el tenor de la respuesta, tanto de las respuestas que dio la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, luego Codicen con el Ministerio del Interior y la Dirección de Derechos Humanos, y el lunes el propio Presidente de la República, dan cuenta de que es algo que movilizó un conjunto de recursos y de autoridades para intentar reconstruir ciertas condiciones para poder abrir las escuelas. ¿Cómo vienen las clases esta semana que transcurrió? Bueno, a ver, allí se implementó todo lo que se había conversado. De hecho, el día que abren las clases hubo una reunión con los gurises, con las familias. Las familias participaron mucho, participaron bastante de la reunión. Estaba el equipo de escuelas disfrutables, estaba la inspección, estaba el Ministerio del Interior con patrullaje fuera de la escuela, pero además con pelota al medio, adentro del centro educativo, estaba el servicio de portería, es decir, todo aquello que se trabajó para construir como un espacio educativo, rearmarlo de nuevo, estaba dado, y el equipo de Escuela Disfrutable va a ser sede en esa escuela hasta fin de año. Es decir, creo que se inició un proceso que fue satisfactorio para todos los que estuvimos en la vuelta de intentar resolver esta situación. Y de hecho el día de la apertura también estaba Demo Montevideo, bueno, la prensa, porque era la noticia, pero las familias muy receptivas a que no era una situación que fuera normal en la escuela, que la entendieran como parte de cómo son las cosas en la escuela, sino que como algo que fue muy excepcional, y bueno, con la mirada en trabajar y abordar eso con los gurises. Pero la niña, había 2 niñas en conflicto, una de las niñas no volvió, ¿no? No, hasta donde tengo 2. información, no se mueve ningún gurí de los que estuvo en el conflicto. ¿Pero han vuelto a clase? O sea, las 2 niñas volvieron a la hasta la donde clase. tengo información, todo el mundo volvió a clase. Es más, el conflicto es en un 6º año, estamos a un mes de que terminen su escolarización, es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de que esto no termine. Porque había dicho Gabriela Salzamendi que había una de las 2 que no había vuelto al arranque, en la reanudación de las clases. Por eso te preguntaba, pero no me quedó claro. Creo que no estaba el primer día Ajá. temprano, pero que estaba como que no había ningún cambio con respecto a su escolarización. Y más en general, si hay un escolar que entra acompañado de una patota de gente por fuera de la escuela, entra a la escuela a pegarle a otros y amenazar docentes y amenazar alumnos y sus familias, ¿tiene que seguir ahí? ¿Tiene que seguir yendo como si no pasó nada el otro día? A ver, eso no fue lo que sucedió acá. Acá los gurises estaban haciendo cosas de gurises. Y el problema fue de los adultos que tomaron malas decisiones sobre cómo procesar un conflicto. Puedo decir que el problema fue, digamos, de los padres y de las familias, y de que no hubo chiquilines agresivos en este episodio. Una mamá que estaba con otros 2 familiares que son menores, que no van a la institución educativa. No, yo creo que en eso hay que ser como muy claros, porque si no terminan pagando los gurises los platos rotos de los adultos. Y nosotros tenemos un montón de gurises en la escuela pública, en los liceos públicos y en la UTU, que tienen familias que son las familias que les tocaron, que no las eligen, y que tienen las actividades que tienen. Algunas son legales, otras no son legales, algunos están privados de libertad, otros no están privados de libertad. Y la escuela trabaja con todos los gurises como si fueran iguales, es decir, como sujetos que son capaces de aprender, de construir otra forma de relacionarse, de adquirir lo que tienen que adquirir cuando pasan por la escuela, y de ser buenas personas, digamos. Eso es lo que forman las instituciones educativas, y lo hacen con todo.
Eso incluye si están involucrados en un episodio de estos. Es que, a ver... la escolar esta en particular no tuvo nada que ver. O no, estaba ahí. acá hubo un conflicto entre gurises que fue mal procesado por los adultos. Y creo que el problema es cómo lo procesaron los adultos, no que los gurises tengan conflicto. Vos tenés conflicto porque jugás a la pelota y perdés y te calentás, porque alguien te hizo algo que no te gustaba. No, vos tenés, cuando estás con otros, tenés un conjunto de conflictos siempre. El problema es cómo los resolvés. En la escuela no se puede resolver golpeando, en el liceo no se puede resolver golpeando y la UTU tampoco. Pero en un paso previo, tenés un conflicto entre dos niñas, ¿no? Eran sexto de escuela, ¿no? Sí. Una dice que le están haciendo bullying a la otra, o sea... pero hay una instancia intermedia en donde los docentes y la institución, o sea, la dirección convoca a las partes, a los padres, a tratar de desescalar el conflicto. Y en realidad genera el efecto contrario, sino que escala aún más y termina con esta agresión. ¿Qué se puede hacer en esa instancia intermedia? Para tratar de desescalar el conflicto y no lograr el efecto inverso, que fue lo que sucedió. Un montón de cosas, pero además un montón de cosas que son muy eficientes, digamos, porque si vos entran 650.000 gurises todos los días a las aulas, y esto no es la regla general de la resolución de conflictos en el sistema educativo. Yo lo que creo es que muchas veces esto que está presente en la comunidad de cómo resolver un conflicto de forma violenta, se tranca en la puerta de la escuela y se tranca en la puerta del liceo y se tranca en la puerta de la UTU. Es decir, porque lo que sucede es eso, no es que esto no se resuelva de forma violenta en el almacén, en la esquina, en la canchita, No, se resuelve de forma violenta. El lugar donde no se resuelve de forma violenta es la escuela, y la escuela siempre está en esta lucha por instalar formas no violentas de resolver los conflictos. Creo que lo que hay que hacer en este caso ahora es reparar lo que se pueda reparar, acompañar lo que se pueda acompañar, dar seguridad a todos los actores de que eso sigue siendo un espacio seguro a pesar de este episodio. Y lo otro que me parece que es como parte más de la reflexión general, que es qué cosas hace la sociedad para mediar los conflictos que tiene, digamos, porque lo vemos todos los días, no sé, capaz que ustedes no lo ven, pero yo circulo y veo que hay un montón de gente que resuelve los temas a la piña, y cada 2 días me cruzo con alguno, porque era un tachero que se peleó con el otro, porque entonces creo que eso es parte del arreglo de convivencia que los adultos tenemos que traccionar hacia un lugar donde sea más vivible. En la respuesta que se dio, que se buscó incluso por parte de los maestros con las autoridades luego de lo que pasó, habían algunas que eran muy instrumentales de que haya un portero, que haya más patrullaje en la zona para que la respuesta eventualmente sea más rápida. Había otras que eran más de trabajo con los chiquilines. Ahí aparece Pelota al Medio de la Esperanza del Ministerio del Interior y escuelas disfrutables. ¿Vos qué expectativas les tenés a esos programas y cómo funcionan en general? Muchísimas. Yo creo que funcionan bien. Creo que son buenos programas que efectivamente cambian las situaciones. Digamos, la escuela disfrutable tiene mucha tradición en primaria. Son los equipos técnicos de primaria, tienen diferentes líneas de intervención, pero en general son un recurso muy útil para los adultos de las escuelas. ¿Qué es lo que hace bien Escuelas Disfrutables? Tiene varios niveles de intervención, digamos, pero interviene asesorando a docentes sobre cómo abordar, interviene concretamente sobre algún chiquilín que hay que intervenir o hay que mejorar una derivación que hizo la escuela para una atención de salud, para una política social. Interviene también con los gurises cuando amerita, participan a veces de reuniones con padres cuando hay situaciones que afectan una grupalidad determinada, un grupo, ¿no? o los sextos años. Es decir, es un recurso que esperemos tener más, digamos, pero que es muy importante en la conversación de lo cotidiano escolar. Y Pelota al Medio es un programa que comenzó ya hace más de 10 años, 15 años. Y que estaba asociado a combatir la violencia en el deporte, pero luego en algún momento se trabajó y con el sistema educativo para que fuera un programa que interviniera en barrios que estaban complicados desde el punto de vista de la violencia comunitaria, con intervenciones en las instituciones educativas, pero también en el espacio público.
y esto hace que el Ministerio del Interior haga pie en el territorio y esto ordena un montón la intervención del Ministerio del Interior, más allá de que lo que esté pasando sea una cuestión recreativa o un taller de cocina con Nilsson o Y lo otro que puso el Ministerio del Interior para este caso son los interruptores de violencia que están asociados a un programa que viene del gobierno anterior que tiene que ver con la violencia letal, no tiene que ver con esta violencia comunitaria, para acompañar a esa comunidad en algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia a nivel de la comunidad. Yo creo que esto es parte, digamos, de lo que tiene que afrontar la política pública en un contexto donde nosotros tenemos, sí, un conjunto de problemas que están asociados al tráfico, al microtráfico, ¿no?, a la desafiliación, al crédito gota a gota, todo eso que está ahí en el combo seguridad, pero además tenemos comunidades que tienen que mejorar las formas en cómo construyen comunidad. Y esto es parte de la institución educativa, esto es parte del desarrollo social, de la salud, de la policía y el Ministerio del Interior. Todo el Estado tiene que intervenir ahí. El segundo nivel de gobierno, el tercer nivel de gobierno. Y esto no necesariamente resuelve un episodio futuro en una institución educativa, pero sí empieza a traccionar sobre un tema que hay que abordar porque las sociedades, por lo menos la latinoamericana, este problema lo tienen. ¿Qué rol tiene la autoridad en la escuela? Porque viste que hablamos mucho de los niños como sujetos de derecho, no cortar, por ejemplo, la educación por un episodio que involucra a los padres. ¿Tiene también un rol ahí el tema de la autoridad? Lo que pasa es que la autoridad y la simetría es fundante de la relación pedagógica. Es decir, la relación pedagógica básicamente es una relación entre alguien que sabe, alguien que no posee ese saber y un saber que circula, y eso tiene en el caso de la escuela claramente además una simetría niño-adulto. Es decir, yo no identifico que allí haya un problema de autoridad. Con el episodio que pasó, ¿para vos no hubo un problema de autoridad? No, a mí me parece que hay una resolución de un adulto que es equivocadísima. Pero no es, ya te digo, estuve en la escuela el día de la apertura, no es lo que las familias, los docentes plantean como escenario del cotidiano. Y es más, en general, Uruguay es un país que cuida mucho a su escuela pública y a sus maestras. Lo ves cada vez que pasa algo, pero además lo ves cuando ves por dónde circulan las maestras. Antes de turismo, el lunes antes de turismo tuvimos 300 tiros al lado de una escuela en un barrio que esa noche intervino el Ministerio del Interior. Al otro día la escuela estaba abierta y había más gurises que un día normal. Es decir, la escuela sigue siendo un espacio de seguridad, de confianza para las comunidades, no importa qué hagan los adultos de esa comunidad. Y eso para mí no es autoridad, para mí es más bien respeto por lo que acontece allí. Y reitero, la base de la relación pedagógica es esta relación entre alguien que porta un saber, alguien que no tiene ese saber, y en el caso de la escuela además, la simetría niño-adulto. ¿Pensás que todavía sigue habiendo en los barrios como un código o un pacto de, bueno, no hay que meterse con las escuelas? Porque ahora mencionabas un episodio de violencia en un barrio, ¿no? Tiros varios, y vos decís, bueno, el otro día la escuela está abierta y acá no. ¿Pensás que sigue habiendo un respeto, yo sé, un narco, un criminal, una persona violenta, todavía sigue teniendo un respeto de con la escuela no hay que meterse? Es un lugar a cuidar, es un lugar donde van los hijos de todos. Porque van mis hijos y van los hijos del que tiene alguna actividad delictiva para ganarse la vida. Es decir, es el lugar de todos. A todos les importa que se mantenga como un lugar seguro. ¿Sí? Es el lugar de todos. Entonces, realmente es un espacio y es un lugar, además, al que todos van, digamos, que eso es lo que es reciente en educación media, por ejemplo, porque ahora todos van a la media básica seguro. La media superior todavía tenemos algunos que ya no van. Entonces no llegan. No es que no estén estudiando, están estudiando, pero están en grados anteriores. Entonces, la escuela tiene 100 años de ese lugar de todos. ¿Puedo decir que es marginal entonces la gente que, la cantidad de personas que dirimen conflictos vinculados a sus hijos de forma violenta? Porque tenés cada tanto agresiones a maestros que disparan obviamente también. ¿Vos fuiste a una cancha de fútbol? ¿Has ido a una cancha de fútbol? Lo tengo clarísimo, pero la escuela, pero como decís vos, la escuela es una cosa diferente. La escuela sigue siendo un santuario para todos de alguna forma, porque es donde están
entre otras cosas es un sistema de cuidados también, o sea, se dejan los hijos ahí, o sea, te conviene por todos lados que tu hijo y que no pase nada en ese lugar. Te pregunto si se está dando que cada vez más personas dirimen conflictos vinculados a sus hijos de forma violenta con los adultos responsables. Nosotros, de estas cosas se llevan estadísticas, nosotros las estadísticas no notamos diferencias. Sí hay un comportamiento que es como muy claro de que esto pasa el primer mes, ¿no? Cuando estás empezando, porque tiene que ver con los movimientos de la familia, con lo nuevo, con no sé qué, y si no pasa en el segundo semestre, es decir, cuando vos venís en un conflicto capaz que se fue deteriorando la relación, ¿no? Pero no que hayan incrementado la cantidad de situaciones. Igual creo que esto es una cosa que hay que tenerla instalada siempre arriba de la conversación, porque es parte de lo que se construye todos los días, digamos. Esto no se construye, no hay un día cero, todos los días son el día cero. Por ahí, una más sobre este tema, ¿no? Por ahí la educación a veces se le carga como todos los males del mundo, ¿no? O sea, vos tenés un chiquilín que los padres no tienen trabajo, la casa es una casa muy precaria, vive en un asentamiento, y la expectativa de la sociedad es que la educación resuelva la vida de ese chiquilín y no necesariamente lo pone en el otro lugar, ¿no? El trabajo, la vivienda, la economía. Pero vos ahí mencionabas que la escuela es el lugar donde van todos, ¿no? Van los hijos de los narcotraficantes y van los hijos de la clase media, la clase trabajadora, van todos. Vos sabiendo que tenés un chiquilín que sus padres están en el mundo del narcotráfico, están en una boca, ¿qué podés hacer desde la escuela para atajarlos y que su vida no termine replicando el mismo ciclo familiar en el que tienen? ¿Qué se puede hacer desde la escuela? Porque entiendo que hay una aspiración que es que todos tengan la misma educación y tratar a todos por igual, pero también tenés una oportunidad ahí, sabiendo el contexto familiar de ese chiquilín en la escuela, de intentar atajarlo, ¿no? Que no se te caiga más adelante. A ver, yo creo que en esto hay como bastante literatura, ¿no? Y bastante estudio de que en realidad sí, efectivamente la institución educativa es un lugar donde se abre otra agenda, se abren otras ventanas, que no quiere decir que después esos gurises crezcan y no termine la misma Troya, ¿no? Digamos, porque además los seres humanos tendemos como a reproducir actividades laborales, formas de relacionarnos que aprendemos de los adultos con los que estamos rodeados. Pero sí está muy estudiado que el ensayo del inicio de la actividad de alguna bandideada de los adolescentes, sin institución educativa es incremental, digamos, ¿no? Salvo que haya algún episodio traumático en el medio. Esto estuvo muy trabajado en los 2000. Si la agenda de lo educativo aparecen otras cosas, además de la bandideada. Entonces, y en esa tensión estás, y en esa tensión están muchos de nuestros adolescentes, digamos. Que no quiere decir que los que no están estudiando sean todos bandidos. No es lo mismo, pero en esto de los primeros ensayos, el adulto de la institución educativa es un adulto que no valida esos ensayos. Y probablemente Segurí esté con otros adultos que algunos validan y otros no validan, pero el de la institución educativa seguro no valida. Entonces, creo que hay ahí un lugar de disputa, de una construcción de proyecto civilizatorio, que es siempre parte de lo que hace la educación. Es decir, la educación los humanos la inventamos a reproducir la sociedad a la cual llegaban esos gurises, y también para transformar aquello que había que transformar esa sociedad. Pero básicamente es el bienvenir a los recién llegados. Claro, pero además de existir, ¿qué puede hacer la escuela para ayudar a chiquilines que su familia está vinculada al mundo del delito? ¿Algún programa especial, alguna idea, algo que se pueda hacer para, si tenés detectada un escolar que su familia está en el mundo delictivo, intentar que no reproduzca eso? Además de simplemente existir, que es lo que planteabas ahora. Y lo que pasa que eso es esto que decimos de cuál es el arreglo de convivencia que distribuye la escuela. La escuela distribuye un arreglo de convivencia donde cuidar al otro es importante, donde no violentar al otro es importante. Es decir, distribuye un arreglo de convivencia que capaz que no es el que se distribuye en determinados arreglos familiares o en comunidad o alguna comunidad. Vos hablás de los valores ahí, ponele. Y sí, pero además vos no te olvides que hasta quien es procesado por el sistema penal tiene derecho a la educación. Y de hecho se trabaja dentro de los lugares donde hay privación de libertad, tanto en adolescentes en conflicto con la ley penal como en adultos.
y aprenden y avanzan en sus estudios, digamos, y algunos llegan a hacer estudios terciarios universitarios. Entonces, creo que hay que apostar como mucho a eso de que la educación es un espacio de construcción de una sociedad que es mejor de la que si no hay educación. Pablo, te quiero preguntar sobre las formas de evaluación de estudiantes, porque veo que hay como miradas bastante contrapuestas en el debate público en este momento. Tenés a Antonio Romano, el director de Políticas Educativas, diciendo que hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria. Tenés la SATD de maestro diciendo que hay que volver a la escala de calificaciones más acentuada. ¿Tú dónde te parás en esta discusión sobre cómo evaluar a los estudiantes, cómo calificar a los estudiantes según la etapa educativa? A ver, yo creo que ahí hay una discusión que no está en torno al tema de evaluación. Está en torno al tema cómo se certifica lo que se sabe, que no es lo mismo, digamos. Porque en realidad vos lo que tenés es que los docentes todo el tiempo estamos evaluando, digamos, pero lo que se está discutiendo es cómo se certifica lo que vos sabés y si la certificación es lo que te habilita al grado siguiente. Y eso es una discusión bastante extensa. Muy trabajada en la academia, en la literatura, en la investigación. ¿Por qué está esa discusión? Bueno, nosotros tenemos un problema que es que la mitad de los que entran no salen. Y está naturalizado. Y además es un problema del paciente, ¿no? Lo estoy llevando a ese lugar para que se lea con claridad. Si vos administras un hospital, tenés un quirófano y la mitad de los que entran no salen, y es un problema de ellos, bueno, en algún momento alguien se va a dar cuenta que el problema no es del paciente. Sí, en ese hospital se están muriendo muchos más pacientes que en el hospital de al lado. Bueno, en el sistema educativo nuestro es así. De 10 que entras, hay 5 que no terminan la educación obligatoria. Esto tiene muchos años de que la educación seleccionaba a los mejores, sobre todo lo que era secundaria, para acceder a la universidad. Y la idea era colocar buenas vallas para que los que llegaran fueran los más capaces. Digamos, esa es la versión Caperucita Roja. En realidad era un sistema selectivo que excluía a todo lo que no cumpliera con ciertos requisitos, que no necesariamente eran académicos, además. Nosotros desde hace unos años definimos que es obligatorio hasta el bachillerato, pero tenemos un montón de gurises que estudiando hasta los 17 años no terminan el bachillerato. Esto tiene dos problemas. Uno es, efectivamente, el ciudadano del siglo XXI necesita un conjunto de saberes que no necesitaba el ciudadano al principio del siglo XX, para ser ciudadano. No para hacer nada útil, para ser ciudadano. Vos necesitas saber que si esta noticia es verdadera o falsa, si esto no, si esto es un humano o no, hay un conjunto de algoritmos atrás que hacen que pasen determinadas cosas. Esos saberes que son los que distribuye la educación obligatoria hoy no son de todos. Y no son de todos porque la mitad no llega. Entonces, cuando vas a mirar por qué no llegan, sí hay condiciones que son de fuera del sistema educativo, ¿no? Bueno, seguridad en el entorno de la escuela afecta en cómo llegás a la escuela, o si no llegás a la escuela porque está inseguro. Las condiciones de materiales de vida, si no tengo championes no voy al liceo, ¿no? Bueno, está. Vamos a ver de qué manera se abordan estas de afuera. Ahora, solamente arreglando estas de afuera no arreglamos que todo termine. ¿Qué cosas hay adentro en esto de la relación pedagógica que hacen que los gurises tengan dificultades para terminar? Una son las reglas de juego del sistema educativo, que no es cuánto aprendiste. Reitero, Uruguay desde el 2000 que participa en PISA de la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, que anda en baja, ¿no?, en este momento en el mundo, pero básicamente tiene una evaluación estandarizada que se aplica a nivel mundial y nosotros estamos estables en aprendizaje. Es decir, nosotros mejoramos los niveles de promoción a partir de acciones que no implicaban bajar el nivel. Lo que se está discutiendo hoy es quién toma la decisión de la promoción o no y si esa decisión se puede tomar todos los años o no, que es parte, digamos, la discusión curricular que quedó. Entonces, tenemos la evidencia de que la repetición no mejora los aprendizajes. Antes era el recurso pedagógico para garantizar más tiempo. Después aparecieron estudios que decían, che, pero esto que les diste más tiempo, cuando eran más chicos, no terminan.
Y ahora sabemos que además no solo no terminan, sino que ese más tiempo que le das para que recurse un año, no le genera mejora en los aprendizajes. Que es una cosa que además, si la razonamos, es bastante intuitiva, que es, bueno, vos los pones con grupos más chicos, ¿no? El nivel de conversación es de gurises más chicos, más inmaduros. Entonces, eso hace que haya que revisar cuáles son las formas de colocar. En primer lugar, más tiempo antes, que es lo que se supone que garantiza la repetición. Y en segundo lugar, cómo evaluamos o certificamos que ese gurí puede estar al año siguiente. Yo entiendo además que hay una ficción de que los gurises tienen que saber todo lo que les enseñamos. Y eso no es humano. Eso es, puede funcionar bien desde el punto de vista ideal, pero no le pasa a ningún humano. A vos no te gusta cocinar, jugar al fútbol, la física cuántica, no te gusta todo. Hay algún momento que decís, che, yo te tengo que escuchar tú un año y tengo que intentar aprender lo que vos tenés para enseñarme astronomía, pero a mí la verdad me importa 3 cuadernos de astronomía, no entiendo nada de lo que me decís. Y eso te inhabilita a seguir haciendo todo lo otro. Entonces, hay que darle más racionalidad a ese proceso, hay que garantizar aprendizaje y hay que buscar otra forma de construcción de autoridad en esta relación pedagógica donde no puede ser que lo que tenga el docente como instrumentos para que vos te comprometas con el saber que estamos trabajando sea o ponerte la falta y que la falta te cuente para no promover, o un instrumento de tecnología de lo educativo que es de la universidad medieval, porque ese es el origen del examen. Es decir, el examen es un instrumento de la educación de la universidad medieval. Entonces, bueno, yo qué sé, a mí me parece que tiene poco que ver con evaluar cuánto los gurises aprendieron de lo que quisimos enseñarles. Está bien, te entendí perfecto el desarrollo de la argumentación. Entonces tenés, por ejemplo, en primaria tenés que ahora se definió que solo se repiten los años pares, ¿no? En secundaria seguís teniendo exámenes. Y esos exámenes de alguna forma te condicionan para seguir en el proceso de aprendizaje para ser un ciudadano, como decís vos. ¿Dónde harías modificaciones para hacer, en todo caso, más laxos los pasajes para que no se queden por el camino personal? Pero pará porque te la voy a complicar, porque no te la voy a hacer sencilla. Esto de no tener exámenes no es de la administración anterior. Ajá. No pensemos en términos políticos. Y te la voy a complicar más. Para mí está mal, además, que las decisiones de trayectoria educativa sean decisiones de un papelito. Es decir, yo las escribo en un papel que no se puede recursar en tal año. O hay que promover a todos en tal año. Que eso es lo que pasa con primaria. Eso es lo que pasa en el reglamento del estudiante de la reforma curricular. Claro. Para mí es un disparate sacarle a los docentes la capacidad de generar la trayectoria educativa más adecuada para cada pibe. ¿Por qué? Porque tiene todos los vaivenes que tienen los pibes, toda la diversidad que tienen los pibes. Se separaron los padres, se le murió la abuela, que fue la que lo crió, tiene todos esos líos vos tenés en una institución educativa. No la podés resolver en un reglamento. Podés, digamos, lo hicieron. Pero el resultado es un desastre. El docente se desresponsabiliza de lo que pasa, pero además tenés una resolución que no se ajusta a la vida concreta ni a lo que está haciendo esa vida concreta en el sistema educativo en ese momento. Entonces yo creo que hay que devolver la capacidad de agencia a los colectivos docentes en estas cosas, pero también creo que hay que generar todos los estímulos para que la repetición sea realmente la última opción. Es decir, pero para tener claro, estás hablando de primaria. ¿Y secundaria? Sí, y secundaria también, pero primaria tenés esto de que solo se repiten en los años pares, los impares no. Pero primaria había llegado, ¿no? Digamos... Digo, para hablar en términos claros. En primaria nos inventaron un problema que no teníamos, para decirlo más sencillo, porque la repetición en primaria antes de ese reglamento era del 2,5%, 3%. ¿Tá? Teníamos un problema de repetición en primer año, y que eso sí era parte de lo que estaba trabajando con de qué manera generábamos la idea. Irupet, ¿se acuerdan que siempre hablaba de hasta tercer año? Sí. Y eso era parte de lo que estaba trabajando. Tenemos investigaciones de que las tutorías son mucho más efectivas en el primer semestre que en el segundo, que era donde se colocaban, porque vos el primer semestre trabajabas con todos los gurises, conocías a los gurises, descubrimos que poniéndolas en el primer semestre les iba mejor. Es decir, ahí Uruguay ya tenía un conjunto de avance.
Bien. Nos inventamos un problema que ya no teníamos en primaria. ¿Dónde teníamos ese problema? En la media. Y particularmente yéndonos a la media superior. Es decir, y allí me parece que sí hay que dar un debate de cuáles son las formas de evaluación que se ajustan un poco más a lo que dice la evidencia respecto a la evaluación. ¿Cuál es la mejor alternativa al examen? Yo creo que si vos, por ejemplo, ¿no? Armás un proyecto para cosas, probablemente movilices mucho más a los gurises y los saberes que lo que los movilices dando un examen. Y esto es algo que está bastante estudiado. Por ejemplo, un proyecto de fin de año. Un proyecto de fin de año puede ser un proyecto que se trabaje durante todo el año, digamos. ¿No estamos vinculados a las competencias, eso justamente que se está también debatiendo? Vos querés dar toda la discusión al mismo tiempo, nos vamos a ir acá a las 12 de la noche. O sea, sí, pero bueno, pero tengo que agregarte esa complejidad porque justamente una de las cosas que está discutiendo en este momento es si volver a los conocimientos por sobre las competencias. Entonces, y el proyecto es muy competencias, ¿no? Vuelvo. Uruguay, con las mismas cuestiones de régimen académico, con las cuales la mitad no llegan, la mitad van a seguir sin llegar. Ese es un dato de la realidad. No hay ninguna razón para suponer, porque ahora somos fantásticos los que estamos en el gobierno, con la misma cuestión del régimen académico, van a llegar más. Digamos, los gurises no van a decir, mira que ahora hay un gobierno que está bárbaro y yo tengo que terminar. O sea que hay que cambiar cosas adentro de lo que pasa en lo educativo, hay que hacer que los gurises vayan, y hay que pegarse un poco más a la vida de los gurises. Porque los gurises también están diciendo un conjunto de cosas, y lo hemos visto en este trabajo de la revinculación, en el trabajo de los temas de asistencia con las consultas a los estudiantes, y en el trabajo de la reforma curricular, y ahí voy a tu pregunta, mirá cómo que el sistema educativo muchas veces está muy lejos de lo que piensan los gurises respecto del sistema educativo. Hay muchas cosas para mover afuera, es decir, gurises que faltan porque cuidan a otros, pero también hay cosas que pasan adentro que para los gurises no están buenas. A los gurises diciendo que le faltan espacio de escucha cuando se sienten mal. Bueno, pero si hay un montón de adultos adentro de la educación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no estamos propiciando? ¿Qué espacios no estamos construyendo que permitan que los gurises... A ver, la sociedad pone en cada barrio una institución educativa, les proponemos que estén un montón de horas ahí. Tiene que estar bueno estar ahí. No quiere decir que a todo el mundo le guste la química. Quiere decir que tiene que estar bueno estar ahí y aprender cosas, y aprender qué cosas no te gustan, y aprender qué cosas no te son fáciles. Pero además la propuesta tiene que hacerte terminar. Porque, digamos, si no es... digamos, perdón, porque ahí interrumpo yo. ¿Tiene sentido terminar o sea, el liceo tiene un sentido más allá de prepararte para la universidad? La educación media sí lo tiene, en UTU es mucho más claro esto. Yo creo que a veces nos cuesta verlo en secundaria, pero en realidad la sociedad define que ese es el tramo de educación obligatoria, porque entiende que esos son los saberes que son necesarios para ejercer la ciudadanía. No, si no, también hubiera definido obligatorio lo terciario universitario. Y no está definido así. Eso es optativo. Entonces creo que todos puedan circular por esos saberes. Algunos no lo van a aprender del todo, otros lo van a aprender más, otros menos, como en todos lados, pero cambiar las reglas de juego que permitan a los gurises terminar. Terminar es clave porque Uruguay es de los países que para ingresar a lo terciario universitario básicamente se hace con la media superior terminada. Hay países que tienen otras opciones, es decir, si vos trabajaste en algún campo de conocimiento, en un trabajo que tenía determinados saberes asociados al puesto de trabajo, entrás a lo terciario universitario. En Uruguay es muy difícil esto, pasa en un curso de UTEC, pasa como muy por excepción en la universidad, no pasa en formación en educación, y realmente el salto que tiene que dar Uruguay es que todos terminen, porque es su derecho, pero además que todos terminen para que todos puedan acceder a lo terciario universitario, porque eso es lo que se viene en términos de capacidad de ciudadanía, pero además de capacidad de ser un sujeto empleable, de tener un trabajo. Los trabajos no calificados cada vez van a ser menores. Te llevo a otro tema. Perdón, igual te doy el enlace. Los exámenes no me quedó claro igual, o sea, más
A proyectos, volcado a Sapo. proyectos que a examen, como está pasando ahora, que están terminando los- Cuando terminemos los te iniciales. pongo un escrito sorpresa, a ver qué se entendió. A ver si entendió. Hacemos una pausa ahora y seguimos conversando después de la tanda con Pablo Cayani. Ya venimos. Es fácil desviarse. Presentamos Conacrem, el queso crema uruguayo que va con todo. Con tostadas, con un sándwich. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Pablo Cayani, presidente de la ANEP. Te hago un puente con lo anterior y entramos en un tema muy interesante siempre, que es la plata. ¿No pasa que discutimos todas estas cosas para no discutir del tema de la plata? Te lo llevo para este lado, ¿no? Competencias sí, competencias no, conocimiento, repetición sí, repetición no, proyecto. Si yo tuviera un sistema en el cual tengo muchísimos más docentes, grupos más reducidos, sistema de tutorías, te van a buscar a tu casa, tenés seguimiento con tecnología de 24 horas, querés comentar algo, tenés universalización de tiempo completo, tenés liceo con todo tipo de programas después de clase. No estaríamos hablando de ninguna de las otras cosas porque andarían volando todos los chiquilines con o sin repetición, con o sin exámenes, tendríamos tremendo sistema. Discutimos esas cosas porque el sistema que tenemos es un sistema pobre donde la solución la tenemos que buscar por el lado de cambiarlo de las competencias o de los exámenes porque no podemos solucionar lo otro. ¿No sentís que es un poco así? No. Igual, tengo que pelear un poco, porque ustedes antes eran como muy Más librepensadores, ¿no? Muy Idealista. de la posibilidad, no solo idealista, sino de repensar todo, y me están militando el examen. Entonces. No te milito el examen. Te digo, discutimos el examen porque no podemos discutir tener clases donde haya 20 chiquilines. No. ¿Querés sacar? Qué mal que ¿Querés siguieron sacar? los años. No, está bien. ¿Querés sacar No. el examen? Sacalo. Ahora, no va a cambiar el hecho de que a los chiquilines les va a ir mal, porque no les va mal por el examen. Les va mal porque A son ver. 50, porque tienen un docente que apenas los conoce, porque ese docente probablemente sea un docente que está sobretrabajado en muchísimas instituciones. Cuando llegan a la casa no tienen nadie que les siga su trayectoria educativa, porque no tienen un plan a largo plazo que los siga, sino que van cambiando de docente año tras año y se pierden. Porque probablemente sean chiquilines que tienen que trabajar, entonces al mismo tiempo que estudian, trabajan, se distraen en otras cosas. Me parece que el análisis de que si cambiamos el examen mejora el mundo, palidece ante el hecho de que si cambiáramos el sistema económico que abanca la educación, ahí habría mejoras mucho más inmediatas. A ver, varias como para ordenar. Vos estabas planteando que nosotros hacemos todo esto para no discutir de la plata. En general, ustedes no, todo siempre. El Bueno. gobierno anterior, y el que va a venir también. Sí, esto ya es polémica en el bar, era como no, Estadio 1, era uno de ¿Te los parece- 8. te parece soy que uno de no? los 8. No. Es más, el problema que tenemos es que justamente en países que tienen similares niveles de desarrollo, iguales niveles en las evaluaciones estandarizadas, es decir, no es que acá dibujemos los números, terminan más. Entonces, tenemos un problema nuestro que es de la regla de juego. Caso Finlandia, ponele que si mirás lo que gasta en PIB, incluso no llegan al 6+1 que se pide acá y les va mejor. Vos decís que la plata no es el indicador definitivo de cómo le va a ir al chiquilín. Me militás el examen y la baja del presupuesto. O sea, esto ya es una cosa. Vos me acabas de decir, no, quédate tranquilo, Jorge, que ponemos plata y no pasa nada. Mirá que No, otros países ponen plata. Ahora voy a eso. ¿Es lo que me la acabas de decir plata. vos? No te dije eso. ¿Viste? Te dije que a iguales niveles de desarrollo, con iguales niveles en la evaluación estandarizada, los gurises terminan más en Chile que en Uruguay. Y con esto no estoy diciendo que el sistema chileno sea un sistema de mi agrado. Quiero decir que hay un conjunto de reglas en Uruguay que hacen que los gurises no terminen. Lo segundo, respecto al tema plata, efectivamente Uruguay tiene siempre el desafío del presupuesto. Uruguay fue Haití en términos presupuestales hasta los 2000. Realmente era un 2% del PIB lo que se invertía. Hubo un plebiscito por el 4,5 que se perdió.
Cuando en el 2005 tenemos toda la discusión del 4,5, se llega al 4,5 y después siguió aumentando muy lentamente hasta llegar a un 5 o por ahí, y después cayó. El periodo pasado cayó y ahora volvemos a retomar los niveles del 2019. ¿Por qué importa la plata? Nosotros tenemos evidencia, hay estudios que dan cuenta de que aumentando hasta $8.000 por estudiante, que eso sería mucho más que el 6%, ¿no? En el caso de Uruguay andamos entre $2.000 y $4.000, digamos, depende de qué cuentas haga por estudiante. Hay mejoras en aprendizajes, hay mejoras en trayectoria, hay mejoras en lo educativo. Es decir, colocando más plata y administrándola bien, pasan mejoras. Por arriba de $8.000 no hay mejora, o no se observan mejoras en los estudios que miran esto. ¿Hoy en cuánto estamos más o menos? Entre 2.500 y 3.500, depende de qué midas, digamos. Después vos me traías, bueno, ¿cuáles son las líneas de política? Bueno, yo creo que acá hay un conjunto de líneas de política que sí necesitan plata, es más, que tienen asignada plata, que están orientadas como a dos cosas como muy claras que el sistema educativo tiene el desafío en Uruguay. Uno son los temas de apoyos económicos. Los gurises de media, si no tienen championes, no van, porque no hay ropero escolar. Vos, si no tenés championes en la escuela, vas y en la escuela hay un par de championes, o se consigue un par de championes. Entonces, tener una beca que a vos te permita resolver estas cuestiones básicas es clave para generar las condiciones de la afuera de que vos estés. Además de la seguridad, ¿no? Además de todo otro conjunto de cosas. Después, es verdad que vos tenés un 30% de las infancias bajo la línea de pobreza. Entonces, la alimentación es un tema y por eso la política educativa coloca la extensión del tiempo, porque la extensión del tiempo lo primero que necesita es alimentación. Y de hecho se van a construir 60 comedores, que es la construcción de comedores más grande de la historia del Uruguay en la media básica, para marzo del año que viene, justamente porque uno de los compromisos es duplicar la extensión del tiempo. ¿Qué más precisás para duplicar la extensión del tiempo? Bueno, los recursos para poner más horas de adultos, para que los gurises tengan propuestas educativas. Y ahí nosotros estamos. Pero eso no está. Estamos en eso, estamos Eso en es lo que dicen que a medida que les vaya bien en el plan los comedores, en futuras rendiciones va a aparecer el dinero para y antes, el tiempo antes extendido. también. Pero te quiero introducir una cosa que dijo Daisy Iglesias el otro día acá. Pero perdón, pará, Sí. porque eso es parte de la discusión entonces Sí. de que Esto es parte de lo que el Senado está trabajando en reasignar, que hay una línea que tiene que ver con extensión del tiempo, hay otra línea que tiene que ver con lo terciario de UTU en el interior y hay otra línea que tiene que ver con las becas para el CFE, para la formación en educación. No, te decía que decía Daisy Iglesias el otro día sobre el presupuesto para educación, que ella entendía que en realidad era más austero incluso de lo que es, que para muchos es austero, para otros no. Ustedes entienden, por ejemplo, que es un presupuesto bastante, digamos, abultado para los objetivos que se trazan, porque decía, por ejemplo, las becas, ¿no? Yo no dije eso, voy a decir. Bueno, cuando me pero lo que el planteo que hace ella es, se le está cargando a la ANEP cosas que en realidad, por ejemplo, tenía que ser del MIDES, caso de los bonos, caso de la alimentación, es decir, se le carga cosas, se le aumenta el presupuesto a la ANEP con cosas que en realidad tendría que absorber el MIDES. A la ANEP se le tendría que dar recursos para otras cosas. En todo caso, ese dinero lo tendría que ejecutar el MIDES, porque son algo así como asignaciones complementarias. ¿Tú compartís esa mirada? No, yo creo que es una mirada que está divorciada de la realidad, pero varias veces, digamos. Para extender el tiempo no hay forma de hacerlo sin alimentar a los gurises. Pero esto no es un problema de política pública, es un problema de derechos humanos. Vos no puedes tener 8 horas un gurí sin comer. Vamos en cana, y con razón. Nosotros además tenemos una población que tiene dificultades para alimentarse por sus propios medios. Entonces, si nosotros vamos a una línea de extender el tiempo porque genera mayor integralidad de la propuesta, genera un conjunto de cosas que ya sabemos que hacen bien, bueno, hay que resolver el tema de alimentación. Y el bono, por ejemplo, que ella dice es una asignación complementaria, es más una cosa metida del MIDES que de la ANEP. Bueno, eso de vuelta, creo que está divorciado de la realidad. Uruguay tiene un problema con la canasta escolar, pero además tiene un problema con el inicio de clases en esto de cuánto apoya el inicio de clase. Y hay un problema con la canasta escolar porque te cobran 5 veces más. Si nosotros fuéramos Suecia, compraríamos los útiles en diciembre. Digamos, porque hay alguien, no voy a decir quién, pero hay alguien que cobra 5 veces más lo que
sale una goma, que lo que sale un lápiz, lo que sale una mochila en marzo que en el resto del año. O vamos a un mecanismo de control de precios que no me extrañaría que me lo propongan, ¿no? Porque es exámenes. No Generás determinados apoyos para que las familias que tienen más dificultades puedan efectivamente generar un acompañamiento de inicio de clase, de que marzo es importante, de que tienen que estar las cosas, de que vos tenés que sentir las cosas con el olor a nuevo, no digamos, porque a ver, yo, papá, voy al súper en marzo si me faltó comprar algo antes y le digo, no, usala del año pasado, digamos. Entonces, y yo creo que eso no es del Mides, eso es de cómo el Estado dice que lo que pasa en educación es importante que pase. Y lo mismo las becas para los gurises de educación media básica y educación media superior. ¿Cómo vas a decir que es el Mides si es un instrumento que tiene evidencia internacional de que mejora la trayectoria y los aprendizajes? Tener apoyos económicos asociados a factores educativos. Factores educativos es ir todos los días, por ejemplo. Entonces, no es igual que la asignación familiar. No es igual que la tarjeta Uruguay Social, es diferente, porque es un apoyo a un gurí que está mal económicamente y que vos le decís, mirá, estamos contigo y esta plata puede ser para los campeones, esta plata puede ser para los boletos que faltan a fin de mes, no. Capaz que la gente no sabe, a los gurises no le dan todos los boletos, donde hagan 2 salidas fuera del radar, al fin de mes se quedan sin boletos. Bueno, si tenés la beca podés tener es parte de todo eso. Entonces, decir que es Mides es no entender lo que dice la evidencia respecto a estos temas. Que está asociado a la educación. Y te hago una pregunta, si se aprueba el presupuesto tal cual está planteado ahora, ¿cuál sería el porcentaje del PIB para ver cómo quedamos en función de ese 6+1 que prometía el Frente Amplio? Bueno, ahí hay que hacer la cuenta, digamos, cuando se termine de discutir las reasignaciones. Lo que había era un ejercicio que miraba que como entró el presupuesto nosotros estaríamos empatando, estaríamos manteniendo la relación inversión en educación sobre PIB, en un escenario de transición demográfica, ¿no? Es decir, con menos clientes, con menos alumnos. Pero además, ese ejercicio está hecho sobre la lógica de que el presupuesto queda cerrado. El presupuesto no queda cerrado, tiene una rendición de cuenta por cada año, pero además hay otros platitos que están volando que tienen que ver con otros recursos que pueden complementar, digamos, a los recursos presupuestales. Te cambio la pregunta de qué número es entonces, porque va a ser complejo sacarlo entonces. ¿Llegan al 6+1 o no? Yo soy optimista que si no llegamos al 6 vamos a andar mucho más cerca de lo que se cree hoy, a partir de lo que es el debate público. Pero correte del 6. Lo que está pasando hoy es que es seguro que el año que viene la educación tiene más presupuesto. La línea de base es la misma que la del último año de gobierno. Esto en un gobierno que recortó y después volvió al mismo nivel que el año anterior, y nosotros sobre esa línea de base tenemos incremental. Tenemos los bonos, tenemos las becas, tenemos la alimentación, vamos a tener extensión del tiempo, vamos a tener algún porotito más, y me parece que los planteos que tiene la política educativa son planteos que tienen mucho acuerdo de la ciudadanía, mucho acuerdo de los partidos políticos. De hecho, estaban en todos los programas de los partidos políticos. Entonces van a recibir recursos. Pasa que en el programa del Frente Amplio había un compromiso explícito de llegar al 6+1 en este periodo. ¿Por qué Orsi no lo cumple si él es presidente del Frente Amplio? Bueno, para hablar por el Frente Amplio te recomiendo un muchacho que se llama Fernando Pereira, que preside el Frente Amplio. Salió electo por el Frente Amplio. Salió electo por el Frente Amplio. ¿Es un presidente Frente Amplista o no? No, yo lo que sí puedo contestar es porque nosotros trabajamos bastante en el mensaje presupuestal. Nosotros trabajamos en un mensaje que llega al 6. Y trabajamos también con el Ministerio de Economía para tener artículos espejo, que lo que varía es la cantidad de plata que se ubica en los artículos, es decir, garantizar que podamos cumplir los compromisos. Y el Ministerio de Economía lo dijo, creo que con bastante claridad, que había $1.200 millones más de déficit de lo que se había informado.
está. La tercera parte de eso te hace llegar al 6%. Es decir, nosotros pedimos 600 millones de dólares, se nos van a asignar al día de hoy 200 millones de dólares, con 400 millones de dólares de esos 1.200 que se gastaron de más, nosotros estábamos en el 6. Entonces, sí, está bien, hay una priorización de infancias y de educación en el presupuesto, eso está claro. Si la priorización es suficiente o no es suficiente, no es suficiente. Siempre vamos a necesitar más recursos, porque además lo que estamos colocando atrás de esos recursos son cosas que todos estamos de acuerdo que hay que hacer. Universalizar 3, mayor extensión del tiempo y terciario en el interior. Pero no habría que rever, una última de ese tema, no habría que rever entonces cómo se elabora el programa del Frente Amplio, porque si el programa del Frente Amplio dice, si nosotros llegamos al gobierno vamos a hacer esto, y después sale electo un presidente del Frente Amplio y dice, esto no lo voy a hacer, ¿para qué se hizo entonces el programa? ¿No habría que rever eso y, por ejemplo, dejar de poner en el programa, ¿se va a hacer esto en este periodo? Y simplemente guiarte por lo que es el candidato. Yo estoy inhibido, digamos, de hacer política partidaria, pero como reflexión general, digamos, todos los programas de los partidos políticos que llegan al gobierno tienen un conjunto de medidas que son aplicables son posibles de resolver en un periodo de gobierno, y otras que tienen mucho más que ver con un conjunto de prioridades o ideas de futuro. Yo prefiero que los programas de los partidos políticos del Uruguay digan que hay que colocar más dinero en educación, porque la educación en Uruguay tiene desafíos que sin presupuesto no lo puede cumplir. Es decir, vos no vas a poder abrir más terciario y universitario en el interior si no hay plata para eso. Para vos suma que esté un compromiso, independientemente después lo que pase, para vos está bueno que tenga una vara de quiero llegar a esto. Está bien, pero para mí está bien eso, para mí está bien lo que estaba en el programa de el Partido Colorado, que había como cuestiones que también incrementaban lo presupuestal, lo mismo con el programa del Partido Nacional. Yo creo que ahí hay como cierto, digamos, más allá del chicaneo político, ¿no?, de la discusión pública, la extensión del tiempo estaba en todos los programas de todos los partidos políticos. La extensión del tiempo sin plata es muy difícil. Bueno, no, te decía, no es en definitiva es el eslogan de 6+1, un corset para la discusión más profunda sobre lo que necesita la educación. No esquematiza la discusión, o sea, se entiende que es fuerte como concepto para decir la educación necesita más presupuesto, pero eso del 6+1 y todas las campañas estamos discutiendo sobre lo mismo. No tendría que desaparecer esa cifra mágica y hablarse sí más incremento, pero sin ese número. Al revés de lo que te preguntó Jorge hace un rato. Sí. Viste que está todo, vos que te quejás de que vamos solo por un lado, están todas sobre la mesa. Desconcertado. Pero bueno, Todas. Hay mucha pluralidad en la mesa. ¿Viste? A ver, yo creo que lo que se plantea de no hay números mágicos es cierto, digamos, ¿no? Pues yo te digo, bueno, hasta $8.000 de inversión por estudiante, mucho más que el 6, y por lo tanto... pero mirá lo que ha pasado en Uruguay. Estábamos en el 2 cuando se instala el 4,5 porque hay una iniciativa popular, porque es parte, digamos, de las conversaciones de todos los actores de lo educativo, es parte de la conversación política, se instala el 4,5. Y costó llegar al 4,5, no fue sencillo llegar al 4,5. Después que llegas al 4,5, tu siguiente escalón es otro. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que no es un número mágico y te genera un problema ahora, porque si no llegas al 6, prácticamente que mataste el panda bebé. Claro, capaz que tenés más egresos que en toda la historia del país y mejores calificaciones, pero no llegaste al 6. No, y va a ser es el gobierno que más plata pone en educación en la historia del país, por la sencilla razón de que va a incrementar sobre la última asignación presupuestal, que era la más alta. Cuando vos lo pones en relación con el PBI es para que el desarrollo económico traccione hacia arriba la inversión en educación. Bueno, en ese trabajo se está. Lo que pasa es que Uruguay hace 10 años crece al 2% anual. Meto una antes del cierre. Ayer en una entrevista que hizo Tomer Urwix para El Observador, Antonio Romano, director de políticas educativas de la ANEP, dijo algo que por lo menos a mí me llamó la atención, que el ajuste curricular que está en curso en educación media básica, educación media superior, en realidad es para pacificar el diálogo con los docentes, que son necesarios para otras transformaciones que se quieren llevar adelante y que sí son más relevantes que esto otro, los cambios curriculares. ¿Es efectivamente así? Un amigo. No, a ver, en realidad nosotros aprobamos una hoja de ruta que lo que hizo fue
En principio hacer un primer ejercicio de trabajo conjunto entre muchos actores en un escenario de lo educativo donde había gente perseguida, mucho miedo, ¿no? Venimos de 5 años que no fueron buenos en términos de la conversación de lo educativo porque era una cosa como de descalificar al otro constante. Y ahora hay que recomponer los climas, eso es De las cierto. dos partes, ¿no? ¿O pensás que no? Perdón que te introduzca esa mecha. Yo creo que... ¿No hubo un ringuirranga constante entre FENAPES y las autoridades de la educación el año pasado? Puso permanentemente la otra mejilla. Creo que hay un tono de la conversación que no colaboró de todas las partes. Hay partes que tienen más responsabilidad. Vos no podés poner ¿no? a los docentes de San José al mismo nivel que las autoridades de la educación. Ahora... No, además el caso de los docentes de San José fueron docentes que fueron sancionados, en ese caso, sin ni siquiera haber estado de lo que se los acusaba, ¿no? Justo eso. Exacto. Entonces, creo que hay que, en primer lugar, recomponer los climas de conversación para poder generar cuestiones productivas. Y ahí lo que se hizo en la hoja de ruta se estableció de que nosotros íbamos a generar algunos cambios este año. Y para generar cambios en un año, digamos, en un año que nosotros además asumimos en marzo, o sea descontame 4 meses, vos no podés discutir todo. Entonces podés resolver los temas de implementación que tenía la reforma, porque se implementó este año en varios grados y eso había que resolverlo por los gurises, porque vos le estabas planteando a los gurises que tienen que hacer optativas que no se las podías ofrecer porque tenías lugar donde ofrecérselas. Entonces eso había que resolverlo. Y por otro lado, un conjunto de modificaciones que tienen que ver con algunas cuestiones que eran muy inconsistentes. Y básicamente lo que se hizo es se puso la discusión curricular en un escuadre similar al que está el resto del mundo, donde lo curricular está pensado por competencias y por contenido y no en un marco competencial determinado. Y eso además tiene una resolución que es la que posibilita que se disparen los procesos de elección de horas y cargo y los procesos de inscripción, y tiene la continuidad de la discusión hacia adelante porque además yo soy de la idea que lo curricular tiene que ser una cuestión de vigilancia permanente. Es decir, hace 10 años lo de IA era de ciencia ficción. Y hoy vos estás teniendo gurises que aprenden cómo funciona la IA en 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. Entonces, y eso para el sistema educativo fue muy rápido. Y curarlo rápido implica que haya espacio de vigilancia del tema constante. Lo dijo mucho más divertido Romano, ¿no? Sí. Romano es mucho más látigo. Cayani es más. O sea, más explicativo. Presidente de la ANE, Pablo Cayani, muchas gracias por haber venido. no me inviten más. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá.